A continuación, tiempos de resistencia. Buenas tardes. No hay plata. No hay plata. Así, contundente, lo dice el gobierno desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió el peor presidente de la democracia. Y lo repiten como un mantra, y lo repiten y lo repiten. No hay plata. ¿No hay plata? ¿De veras no hay plata? Porque parece ser que para regalarle 100 millones de dólares en subsidios a Mercado Libre de Galperín, parece que para eso sí hay. Para subir el presupuesto de la CID en 110 millones de dólares, parece que sí hay. Y para reventar 2.000 millones de dólares en un semestre, para mantener el dólar muy barato, sí hay. Recuerden que, lo decimos siempre acá, el dólar barato es el que sirve para coimear a las clases medias, que se van de vacaciones al exterior y están felices con eso. Así tienen contento una clase social que después los vota, pero miren qué problema. Cada vez hay menos clase media y menos votos. Para todo eso hay plata, pero lo peor es que lo ocultan los grandes medios. Es que en estos momentos, hoy, viernes 18 de julio de 2025, el Estado argentino está pagando 2.041 millones de pesos más de los que ya pagaba por día, 2.041 millones de pesos por día, hasta, por lo menos esto va a ser hasta octubre, por la suba de las tasas de interés de esta semana. ¿Y quién se va a llevar esa plata? Los bancos, ni los jubilados, ni los niños, ni las universidades, los bancos. Porque Toto Caputo, el Messi de las finanzas, ese genio que lo definió, ¿te acuerdan, Mauricio? Jugó una pulseada con los bancos esta semana y la perdió. Les quiso imponer letras del Tesoro para tener pisado el dólar al menos hasta octubre, y los bancos le dijeron, bueno, ¿querés que aceptemos las letras? Bueno, pero te subimos la tasa. Es una alquimia financiera que ellos le encajan las letras a los bancos le dan pesos, sacan pesos del mercado, para que el dólar esté mal. No vamos a entrar en esa explicación. La cuestión es que querían enchufarle letras del Tesoro por miles de millones de pesos a los bancos, y los bancos le dijeron, bueno, está bien, pero te subimos la tasa. No, dijo, se enojó Caputo, dijo, si los bancos, lo habrán escuchado ustedes, si los bancos no se encuadran en el rumbo del gobierno, van a tener sanciones. ¿Y quién ganó? Ganaron los bancos. A usted dirá, ¿y cuánto le subieron la tasa? ¿2%? ¿5%? Se la cuadruplicaron. Del 10% que se pagaba de tasa de interés, ahora subió al 40%. ¿Y quién paga ese interés? El Tesoro Nacional. Es decir, lo pagan con la nuestra. Y Caputo, después de intentar apretarlo, se rindió porque lo que no hay, lo que el gobierno no tiene, son dólares. Y sin dólar, para vender en el mercado de cambio, el dólar sube, la inflación se dispara, y los tontos que se aferran a que el gobierno, bueno, por lo menos bajó la inflación, ya ni eso van a poder sostener. A propósito de la inflación, hago un paréntesis, volvió a circular, es muy gracioso, una foto por redes sociales de la época que era presidenta Cristina, en la que se ve a Patricia Bullrich, por aquel entonces diputada, junto a Federico Sturzenegger, por aquel entonces solo economista trucho, mostrando una hojita grande que decía IPC 1,4%. IPC 1,4%, y decían es un escándalo. Ahora muestran como un gran logro una IPC de el precio del costo de vida de 1,6 de junio. En fin, parece que se mide diferente según el año. Entonces, volviendo a lo de la plata, sí hay plata. Hay plata para los amigos, para los bancos, para los negociados. No hay plata para los jubilados, no hay plata para los discapacitados, para el Garraham, que es decir, no hay plata para la niñez, no hay plata para la educación, para las universidades, para arreglar las rutas, que cada vez hay más accidentes. Y por todo eso muere gente. Mueren jubilados, que suprimen medicamentos porque antes lo tenían gratis y hoy no los pueden pagar. Mueren discapacitados por falta de atención. Mueren personas en siniestros viales. Y se van los científicos, cierran los organismos, cierran Vialidad Nacional, cierran el INTI, cierran el INTA, como cerraron en su momento TELAM y tantos otros organismos, cierran fábricas y se multiplica el desempleo. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? Porque hace unos meses, si no mal no recuerdo, el primer programa del año, les decíamos en esta misma editorial que la Argentina era escenario de un brutal experimento social, que los grandes capitales internacionales querían ver hasta dónde aguantaba el pueblo, un pueblo como el pueblo argentino que fue protagonista en la historia de grandes puebladas, como el 17 de octubre, el Cordobazo, el 2001 que terminó con el gobierno de la Rúa, a ver hasta dónde aguantaba este pueblo, este ajuste sin fin, que parece que no tiene fin, sin reaccionar. Hasta ahora la verdad que las reacciones no fueron tantas como el gobierno se merecía, van creciendo, pero todavía falta mucho.
Es verdad que no ayuda mucho lo que muestra la oposición, especialmente el peronismo, gran responsable de que Milei esté en el gobierno, y que hoy tiene la enorme responsabilidad de presentar alternativas viables acordes a estos tiempos. Y ojo porque el riesgo país, que el viernes pasado, ¿se acuerdan? Le decíamos que había llegado a 700 pesos, a 700 puntos. Hoy está a 770, una semana después, y viene como una locomotora de un tren bala, subiendo a toda velocidad. Y todavía faltan 100 días, exactamente hoy faltan 100 días para las elecciones de octubre. Porque parece que el plan económico es llegar a octubre. De lo único que hablan es de llegar a octubre. ¿Y después qué? Después de octubre el mundo sigue, no se acaba y no hay plan. Claro, lo único que se les ocurrirá después de octubre es ajustar más y ajustar más. León Trotsky se hizo célebre, entre muchas otras cosas, ¿cierto? Pero se hizo célebre por su teoría de la revolución permanente. Algunos la habrán leído, algunos la habrán escuchado. Milei podría pasar a la historia, pero como un tipo lamentable, no célebre, por la teoría del ajuste permanente. Gente, lo único que nos queda es resistir, desde el lugar que cada uno tenga, desde la fábrica, desde el bar de la esquina, desde el club, desde el centro de jubilados, desde la cooperadora de la escuela, desde el sindicato, desde el grupo de chat, desde donde sea. Resistir, esa es la tarea antes de que esta gente nos deje sin país. Por eso, como le decimos cada viernes, bienvenidos a Tiempo de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. De Resistencia. Porque la resistencia es colectiva. Buenas tardes, como decimos cada viernes a las 5 de la tarde acá en los estudios de Radio Con Aguante. Comenzamos Tiempos de Resistencia, un programa que hacemos en base a memoria, verdad y justicia, y bueno, tratando de soportar estos años oscuros de nuestro país, de la Argentina, y bueno, tratando de hacerlo nuestro desde donde nos cabe, la resistencia cada uno desde donde nos cabe. Nosotros desde este programa, hoy con la asistencia completa de todo el equipo, somos 5, estamos todos. Así que empezamos saludando a nuestra politóloga de cabecera, la China Subiría, Marta Subiría. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal? Muy bien. Resistiendo claro. Y tratando de luchar, porque de eso se trata, de no bajar los brazos. Así es. Patricia Machado, ¿cómo estás? Bien, aquí y ahora, sin pensar. Sin pensar. Aquí y ahora y sin pensar. Mente en blanco, está muy bien. Miguel Calabozo, ¿cómo estás? Bien, ¿te acordás que la semana pasada había puesto 2 billetes de 500 previamente lavados en una caja? No se transformaron. No se reprodujeron y pasaron a dólar. ¿Hablaste con el pastor amigo de Milei? Porque tenés que hablar con él para lavar el plato. Pero ¿sabés que me dijeron que también el que hace muy bien esas cosas es Ritondo? Que a Ritondo se le multiplican las escrituras. Sí. Porque pone una escritura Parece arriba de la otra y tienen familia. Se reproduce. Una queda embarazada. Escrituras. Pero la otra idea que se me ocurrió es poner una agencia de seguridad como Martín Menem. Como Menemcito. Martín, sí. Por ahí pero ya lo explicó. Pero es que mirá que Menemcitos hay muchos. No, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, ya lo explicó Adorno, y no seas mala persona, lo explicó. Es del hermano, es de Adrián. Claro, se dio él no tiene nada que ver. Yo me acuerdo cuando Macri estaba en Boca que hizo el fondo fiduciario. Y yo me acuerdo cuando cuando se fue no quedaron ni las telarañas. Yo me acuerdo cuando el presidente de Shell, Argentina, lo nombraron secretario de Energía claro. y dijo que había cedido las acciones. Y me acuerdo cuando Piñera en Chile, el presidente de Chile, era dueño de Chile y dijo, no, al asumir cedí las acciones. Todo una mentira más grande. Macri también cedió todo. Sí, hizo un fideicomiso. Fideicomiso. Se dio a nosotros también. Sí. Sí. Sobre todo se dio ante los grandes organismos internacionales. El fideicomiso ciego era, ¿no? Sí. Que él no puede saber quiénes están. Claro, ciego. Licenciada Mensulio, Mariana Mensulio, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Y saben que sueño con cambiarle el nombre al programa algún día. Algún día. Algún día, y sí, porque espero que algún día dejemos de resistir. Dejemos de resistir. No sé si tengo miedo de escuchar el nuevo nombre, a ver. No. Les digo la verdad, lo estoy pensando. Tendría que ser con tiempos de otra cosa.
Pero sueño con eso. Parezco Martin Luther King. Tiempos de otra cosa. Sueño con una sociedad más justa, sueño con cantar porque ha salido el sol. Sí, alguna cosa. Esa era la diferencia entre Martin Luther King y Fernando de la Rúa. Martin Luther King decía con el puño de tengo un sueño, y de la Rúa decía tengo un sueño. Esa era la diferencia. Yo tengo un sueño. Sí. Bueno, saludamos a Guillermo Guerra, nuestro operador, el hombre que maneja los teclados, el hombre que maneja todos los botones para que esto salga al aire correctamente. También a Pablo Fernández, que maneja las cámaras y permite que los que nos están siguiendo por YouTube, desde el canal de la radio, nos puedan ver en este momento, o en diferido, cuando mañana con más tiempo o el domingo puedan ver el programa, o por redes sociales a los que les llegan los recortes. Así que los saludamos a ellos. Y Guille, vos seguramente ya debes tener ahí la cortina de las 5 noticias de la semana. Vamos con eso. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Siguen destruyendo el Estado. No conforme con los miles de despidos de estatales contratados, el gobierno ahora va por los de planta permanente. A través de un decreto de agosto del año pasado, se creó un registro de personal en situación de disponibilidad que flexibiliza la condición de los trabajadores de planta permanente que quedaron en un limbo tras el cierre de su sector laboral. Podrán ser reubicados discrecionalmente o perder su puesto en caso de que no se le reasignara una nueva área en el plazo de un año. La puesta en marcha de este registro es la artimaña que Federico Sturzenegger encontró para seguir con su objetivo de vaciar el Estado. Bullrich y su ejército de infiltrados. El gobierno avanzó con la aparición de nuevas figuras de investigación digital dentro de las fuerzas federales, así como la creación de una escuela para formar y capacitar agentes encubiertos que podrían abrir la puerta a la infiltración en organizaciones sociales. En paralelo, se presentó el protocolo para agentes encubiertos digitales que contarán con documentación falsa, tanto física como digital, avalada por el RENAPER, y operarán con avatares en entornos digitales. ENACOM elimina planes que conectaban sectores vulnerables. El Ente Nacional de Comunicaciones dio de baja a más de 10 planes que estaban destinados a mejorar la conectividad en pymes, cooperativas, zonas vulnerables y parques industriales. Aunque el Ejecutivo habla de eficiencia y optimización, las consecuencias del recorte podrían sentirse con fuerza en aquellos sectores que necesitan el apoyo estatal para sostener su inclusión tecnológica. Una multitud con las defensas altas marchó por la salud pública. La Marcha Federal de la Salud, encabezada por los y las trabajadoras del Hospital Garrahan, marchó ayer desde el Congreso Nacional hasta Plaza de Mayo. La medida surgió como respuesta directa al desfinanciamiento del sistema público de salud que viene impulsando el gobierno, con despidos en hospitales nacionales, recortes en medicamentos y una fuerte avanzada contra el Sistema Nacional de Residencias, fundamental para la formación de profesionales. Datos que contradicen al gobierno. En contraposición con lo que plantea el gobierno para justificar el cierre de programas para asistir a mujeres en situaciones de vulnerabilidad y emergencia por violencias machistas, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema puso el énfasis en la necesidad de mayor intervención para proteger a víctimas de violencia de género en los ámbitos domésticos. Según un reciente informe de la oficina, las presentaciones de este tipo subieron un 9% durante el primer trimestre del año y de 3.331 personas afectadas, el 73% eran mujeres. Tiempos de resistencia. Resistir es reinventarse. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta, donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más. Buenas noticias para ti, yo tengo. Buenas noticias para ti, yo tengo. Bueno, lo vamos a seguir discutiendo, Roberto Lago, mejor. Bueno, tengo 3 buenas noticias. No, sí, maravilloso. El otro día hablábamos con Marta por WhatsApp de eso, que algún día voy a hacer. No te preocupes, deben ser fake news. Sí, no. Y ¿saben qué? Sospechosamente, vienen de la mano de decisiones judiciales. Ah, sí.
tiene que ver una con el proceso judicial que promovió la familia de Ian Moche contra Milei. ¿Se acuerdan este nenito que tiene autismo y que su cruzada es hablar sobre el autismo para que la gente comprenda cuál es la situación de los niños que padecen esta patología? Pero bueno, la cuestión es que hay un fiscal que dijo que la cuenta de Milei no es personal, es la cuenta del presidente. Y los que saben, vieron que las cuentas verificadas tienen un tilde que es gris. Bueno, ese tilde quiere decir que esa cuenta que es personal también es de un funcionario en actividad. O sea que la cuenta de Milei no es como dice él. ¿No ves que dice economista, que le dice a Majuli, a todos los que lo entrevistan, sus amigos, le dice, dice economista, no dice en ningún lado presidente, pero sos el presidente. Esta decisión, y aparte el fiscal le pidió que levantara ese tuit en el cual insulta a este niño, cosa que todavía no hizo. No bajó ese tuit de su cuenta de Twitter. La cuestión es que esto abre la puerta para que en el caso Libra, porque es una de las excusas que él dice cuando se promovió esa criptomoneda, entonces bueno, sienta un precedente en el caso Libra. La otra es que sobreseyeron a los últimos 16 manifestantes detenidos que habían sido calificados como terroristas en la denuncia que había hecho el gobierno nacional. ¿Se acuerdan cuando se trató la ley bases? La ley bases sí. Que habían sido detenidos, estaban liberados, pero la causa continuaba. Bueno, la jueza María Servini dijo que no había pruebas como para declararlos terroristas, así que fueron sobreseídos. La otra es que la Cámara Federal confirmó el procesamiento del policía que gaseó a la nena de 10 años en el Congreso, en una de las marchas de jubilados. El oficial Cristian Ribaldi está siendo procesado. Esa manifestación fue el 11 de septiembre del 2024 y la última es fresquita de ayer, que la justicia frenó el cierre de vialidad nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad, ante la presentación de los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad. Obviamente ya el gobierno dijo que iba a apelar esta decisión, pero no dejan de sentar precedentes de que alguna luz al final del camino con la justicia nacional estamos viendo. Bárbaro. Yo puedo agregar dos cosas a eso. La primera es que solamente una persona con problemas de entendimiento, o a lo mejor un mentiroso serial, puede argumentar, no, pero yo no soy presidente de las 24 horas del día. Yo cuando tuiteo desde mi cuenta personal paso a ser un particular. Solamente un enfermo puede decir semejante disparate. Faltaba que alguien de la justicia le diga, no, usted no puede decir eso, para que quede firme que no lo puede decir. Realmente es disparatado ver cómo esta gente hace estas cosas. Este tipo debe pensar que si se cambia de calzoncillos pasa a ser otra persona. Claro. No, por ahí se disfraza de Coldplayer. Cuando se disfraza de Coldplayer no es más el presidente. Y la otra me impactó muy favorablemente porque tiene razón. Son cosas que uno ya las sabe, pero que hace falta que alguien te las diga. Para que Miriam Bregman esta semana, hablando justamente del fallo del policía al que cayó a la nena, dijo, ojo fuerzas de seguridad, ojo con lo que hacen, porque Patricia Bullrich les da órdenes y después ella se abre, dice yo no fui y el procesamiento les queda a ustedes. Así que vayan pensando lo que hacen, porque este gobierno no va a durar para siempre. Y es verdad, vayan pensando lo que hacen, porque esta mujer te da órdenes que ella no la dio nunca la orden. ¿Dónde está? ¿Escrita? ¿Se la dio la orden? No. Entonces, bueno, fíjense qué es lo que hacen, porque yo sé también que a este tipo de policías les encanta hacer daño, pegarle a mujeres mayores. Están esperando. Ayer le tiraron gas, anteayer le tiraron gas en la cara a una jubilada que estaba en muletas. Les encanta. Hacen maldad porque ya están predispuestos por su formación y por su genética para hacer maldad. Sí, lo que pasa es que además también este gobierno los incita y los genera mayor violencia. Ninguna duda, pero hay individuos pero después los deja agarrados del pincel. Por eso, hay ninguna duda, pero ya tienen que tener una predisposición. Vos no le tirarías gas a una nena adelante ni aunque te dé la orden el comandante jefe de la NASA. Nadie. En el barrio decíamos que si no servís para nada sos policía, ¿no? Y yo tengo una amiga que tiene puesto en su WhatsApp, serás lo que debas ser y si no serás periodista. No, pobrecito, a mí me da pena, no me dan pena los policías, pero me da pena aquellos pibes
que buscan, porque no una tienen salida otra laboral, posibilidad de decís. una salida, y los van transformando, es lo que decía Roberto recién, la formación los va haciendo. Y lo más lamentable es que en líneas generales proceden de las clases más subalternas, digamos, en mi barrio, y se vuelcan contra ellas precisamente. En mi barrio, cuando jugábamos al poliladrón, nadie quería ser policía, O sea, todos queríamos ser ladrones, o sea, ya hay una predisposición. Bueno, no importa. Todos queríamos ser ladrones. El problema es que ahora eso del poliladrón es medio difuso. La cortina de las efemérides, la tenés por ahí, la vamos buscando. Sí, no, todos preferíamos ser policía, no. Y aparte todavía sigue siendo un insulto en los barrios, no en las villas, en los barrios comunes. Sácate la gorra. Botón. Claro. Sí, claro. Vamos con efemérides. Un pasado común para pensar y comprender el presente. Efemérides en tiempos de resistencia. Ahora sí, Miguel. Sí, en este espacio hemos empezado la costumbre de hablar de los olvidados o de aquellos a los que la historia oficial pretende que olvidemos, como que son las cosas que ocurren, son hechos que generación espontánea, llueve y sale un hongo, y no que hay hombres que generan con su manera de actuar hechos que producen cambios en la historia. Uno de ellos es Gustavo Rearte, un tipo que había nacido el 25 de julio de 1931, que fue dirigente político y sindical, resistente de la primera hora, cuando el gobierno, hoy me estaba acordando que a nosotros los milicos nos decían subversivos, y los que habían subvertido el orden constitucional eran ellos, ¿no? Bueno, el gobierno... Estaba bien, era correcto subversivo. Eran gente que quería subvertir el orden establecido. Eso está bien. Lo que no era bien lo de terrorista. Eso, no hubo acto de terrorista en Argentina, salvo alguna bomba de la AAA, hasta que tuvimos lo de la AMIA y lo de... Esos son actos terroristas, ¿no? Intentar copar un cuartel es un objetivo militar de una organización guerrillera. No es un acto terrorista. Hay que explicárselo a la vicepresidenta de la Nación también, ¿no? Perdóname de eso. Pero no la vas a cambiar tampoco. Sí, yo la quiero cambiar por otra vicepresidenta. La mentalidad no. La mentalidad no. Bueno, hablábamos de Gustavo Rearte, protagonista de la primera resistencia organizada del peronismo después de que es derrocado en 1955. Un tipo que en el 57 empieza junto a Rulli, a Susana Valle, Rulli, Felipe Vallese, a conformar los primeros grupos organizados de la juventud peronista, que se vuelcan al ala izquierda del peronismo. Tanto es así que en 1957 integra la mesa ejecutiva de la juventud peronista y forma parte del primer comando de resistencia organizada armada del peronismo, que se da a conocer el primer hecho como Ejército Peronista de Liberación Nacional. Junto de nuevo, los nombres se repiten, Rulli, Vallese, Susana Valle. Vamos a aclarar, Susana Valle, para los que no entendieron, la hija del fusilado General Valle, fusilado en el 56, y a todos los que hasta hace unos años vivían en Flores, en la calle Canalejas, sepan que hoy viven en Felipe Vallese, para muchos el primer desaparecido de la historia argentina, que la fuente de aquella época dicen que torturándolo se les murió en la mesa de tortura y después hicieron en la comisaría de San Martín. Exactamente, y después los que vivían en Canalejas sepan que viven en la honorable calle Felipe Vallese. Sí, bueno, aparte de él, Émbar el Cadri. Claro. Émbar. Bueno, Rearte primero empieza a trabajar en una fábrica metalúrgica y después
ingresa a Jabón Federal, una fábrica grande de jabón que estaba sobre la General Paz. Sí, claro. Sí, todavía está el edificio allá en el fondo. Sí. No está más el cartel. Que grande, tenía el cartel Manuelita, decía el cartel. Yo me acuerdo del cartel que decía Jabón Federal, enorme cartel que ya no está más, obvio. Manuelita, Sí. Jabón Manuelita. Y estos son compañeros Claro. que toman la línea de La John FAP. William Cook. Se unen, después. se contactan, pero terminan después formando las Fuerzas Armadas Peronistas y el peronismo de base. Ajá, Está Ortega Peña también por ahí. Sí. Claro, en realidad esa es una derivación Sí. porque él fallece antes, ¿no? Sí, claro. Bueno, él a partir de su trabajo en la fábrica de jabones llega a ser secretario general del gremio de jaboneros y perfumistas, así se llama el gremio. Sin dejar de ser su actividad clandestina, entrecomillémoslo. Es en 1960 el delegado que va a entrevistar al Gordo Cook en Montevideo, delegado de la Juventud Peronista. Y siempre con los mismos actores al lado, que siempre nombramos, Vallese, Enver El Cadri, Susana Valle, forman diferentes... Carlos Caride andaba por ahí también. Carlos Caride, que es uno... Carlito Caride. Le vamos a tratar de dedicar, no sé si la próxima o dos columnas, pero es uno de los peores, de los que más tratan de olvidarse, ¿no? Uno que se dio el gusto de morir con la ametralladora en la mano, porque murió en un enfrentamiento y no se entregó, no se rindió. Sí, la leyenda dice que lo enterraron en un jardín para no dejarle el cuerpo Exactamente. al enemigo. Bien, forma el Ejército Revolucionario Peronista, el Frente Revolucionario 17 de octubre, pero son derivaciones porque él muere un 1 de julio, qué fecha trágica para nosotros, ¿no? Sí. Él muere un 1 de julio de 1973, un año antes que... Cuando, o sea, no llega a ver... no llega a ver toda la decadencia posterior, ¿no? Después el de accionar de la Triple A, claro, él se muere unos días después de Seiza, de la masacre de Seiza, Sí. y no llega a ver toda la decadencia posterior, la presidencia de Lastiri y todo lo que Pero pasó. era muy después. joven, ¿no? Tenía 41 años. 41 años. Muy 41 joven. años, sí. Y de lo que él arma... Y muere de leucemia, una cosa Sí, terrible, ¿no? De lo que él arma se continúa con el movimiento revolucionario peronista, que es más o menos en 1964. De ahí deriva el Frente Revolucionario Peronista y de ahí deriva el movimiento revolucionario, el MR-17 de octubre, Sí. que eso ya es una formación que empieza en los 74, cuya consigna era integrar a todas las organizaciones político-militares dentro del peronismo. Esto es un pequeño homenaje que quería hacer porque es realmente uno de los grandes olvidados y uno de los grandes protagonistas, que desde su lugar, como vos decías, desde el lugar que te toque, poné tu granito de arena en la lucha contra la injusticia. Este tipo hizo un poquito más que un granito de arena. Yo no sé si claramente no queda claro que era un revolucionario. Claro. Y por que supuesto. se jugó por ese cambio revolucionario Yo no sé si desde tenés- el peronismo en su caso, Sí, ¿no? Si tenés, desde los bordes del peronismo, en realidad, del borde Claro. izquierda del peronismo, Bueno, sí, pero sí. peronista al fin y al cabo. Es de esos que dicen, no, yo no les voy a regalar el peronismo. El peronismo es esto, no lo que vos decís desde la derecha. No es justicialismo, es peronismo. Es peronismo. Seguimos en el mismo debate. Seguimos el mismo debate. Seguimos en el mismo debate. Vos tenés por ahí la fecha de que se fundó la Juventud Peronista, yo creo que fue en el 57. En el 1957, la fecha exacta del 25, si no me equivoco, no la tengo. No importa, pero fue en el 57, eso quería destacar yo, porque ya para la vuelta de la democracia nadie se le ocurría cuestionar o pensar que lo lógico era que hubiera juventud radical, juventud comunista, la Federación Juvenil Comunista, juventud de lo que vos quieras.
Y el peronismo, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, tiene estas cosas, ¿no? Haber visto antes que el resto la participación de la mujer, con el voto femenino, y haber visto antes que otros la participación de la juventud. La JP se funda en el 57. Muchos años después, cuando estaba por volver a Argentina, Perón decía en forma graciosa, que era un viejo campechano que decía anécdotas, y decía, la primera elección la gané con los hombres, la segunda con las mujeres y la tercera con los chicos. Ahora, algo de eso... Perdóname, ¿a qué vuelta de la democracia te referís? Porque el peronismo durante gran parte Rearte estuvo preso varias veces. Sí, claro. Primero cuando terminó la huelga de Lisandro de la Torre, que la perdió la gente de frigorífico, ahí cayó preso. Y época después, de Frondizi, supuestamente democrática. Sí, bueno, a esa democracia con Ilia lo que pasa, compañeros, es que la democracia por sí sola no dice nada. No. Hay que adjetivarla, y ahora empiezo a pelearme con todo el mundo, con los que me dicen las democracias no se adjetivan. Sí, una cosa es la democracia burguesa. ¿Qué es esto que vivimos hoy? ¿Es democracia? No. ¿Esto es democracia? Tiene una cáscara vacía de contenido, ¿no? Justamente. Fíjate, entonces, tiene que tener, no alcanza con decir democracia. Fíjate que Tenés que ponerle un adjetivo. Algo más, exactamente. Los pseudofilósofos como Mariano Grondona se referencian en la democracia griega. Una democracia en la que no votaban las mujeres, no votaban los menores de 20 años, no votaban los extranjeros, los metecos, y por supuesto que no votaba la mitad de la población, que eran esclavos. Y esa era la cuna de la democracia. Bueno, fue un avance, ponele, pero eso no era democracia. Es la participación de la gente. La democracia, pongámosle democracia. Como la entendemos ahora, viene de la Revolución Francesa, la forma organizativa de la democracia, como la entendemos ahora. Liberal, individualista, y eso, es lo que le sirve a la clase dominante. De todas maneras, hoy estaba pensando, la democracia burguesa, va. Que tuve una charla con gente muy cercana a mí en lo afectivo, y gente que me decía, no, pero vivimos democracia, y me hablaba de el atentado, les adjudican los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel a Irán. Y yo le contradecía, pero eso justifica que cometan genocidios en Palestina, lo hayan matado a Lumumba en África, o sea, que en el Congo belga hacían cacería del negro porque no tenían zorro. O sea, ¿qué es la democracia para vos? ¿Y cómo tiene que ser? ¿Por qué tiene que ser lo que quieren los gringos, ¿no? Los gringos, tanto los ingleses, los norteamericanos. Acordate que durante años se nos enseñaba en la escuela, en la secundaria y en las universidades que, la Constitución lo dice, el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Sí. Eso es una cosa que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque Rousseau era loco, porque Rousseau quería una democracia directa, que cada uno vote. Rousseau quería una democracia asamblearia. Una democracia directa, que votemos todos cada cosa. Y eso es una locura, no se puede. Bueno, sí se puede. Con el celular en la mano, hace años que se puede, pero no te dejan, porque los representantes quieren seguir gobernando ellos, no te dejan. De todas maneras, la democracia también, más allá de que siempre hemos vivido en una democracia burguesa, también es de acuerdo a los presidentes que tenemos, porque decir que ahora estamos viviendo en una democracia con el gobierno que tenemos, que hace lo que se le da la gana y de la forma que se le da la gana, bueno. La única que dice es una democracia porque fue puesto por el voto popular. Nada más. Cambia leyes con decretos, con un simple decreto de cambio una ley. Eso es ilegal. Yo estaba en segundo año del comercial y me decían que me estaban enseñando educación democrática y estaba gobernando Onganía. Hay que decirle a los más chicos que educación democrática era una materia que se enseñaba en las secundarias, ética, en las cuales creo que se llama ahora, ¿no? No, yo pasé por varias. Educación moral y cívica tenía yo en la época de la... Pero nada fue igual a educación democrática, donde te enseñaban a que el peronismo era una plaga. No lo nombraban, decía, cuando el demagogo engatusa a la multitud con sus discursos y su demagogia, la multitud se convierte en turba. Por eso y no respetan. Yo me acuerdo. Bueno, yo tuve la suerte de tener
docentes comunistas en educación democrática, con lo cual fue una visión distinta, claro. Fue una visión muy diferente. Y siempre voy a recordar el discurso, yo tenía 14 años, no me lo olvido hoy, que han pasado 60 de aquello. El discurso de la profesora de educación democrática que un día nos dijo: ustedes son jóvenes, de ustedes depende, ustedes tienen que salir y luchar, porque solo ustedes tienen el futuro. Y si no sos rebelde Yo cuando me sos lo joven, recuerdo. ¿cuándo? Claro, porque Todavía hoy. Y te quedó grabado. No sé, claro. preguntale a Fran Fijap, no lo veo muy rebelde, ¿viste? Tenía a todos esos chicos de Bueno, pseudo libertarios. Pero hay gente y esa cosa. Sí, bueno, está Porque bien. sí, o sea, yo el otro día hablábamos que cuando nosotros en nuestra juventud militábamos seríamos el 1, el 2% de la población. No sé, Sí, no sé, pero hubo una época, una evolución en la época de los 70 claro. en la que si no militabas en alguna agrupación política eras un estúpido. Sí, O aparte sea, recordemos en las universidades, Claro. era nada que ver con lo que yo vi después en las universidades. Chicos, lo que yo vi en los 70 de los pibes, no de la JUP, sino de la UES, sí. era una cosa bella. Eran los Claro. pibes de la Siempre la UES. militancia tiene eso. Digo, Por eso jóvenes, recordemos que cuando te cuento lo que me tocó a mí, ¿no? Claro. Que es una época distinta. Es una época distinta cuando Néstor es presidente y tantos chicos que ahora son la cámpora, ¿no? Exactamente. Pero bueno, no solamente. No, pero bueno, había muchos chicos en los centros de estudiantes como Sí. que volvieron a tener y los chicos se acercaron al kirchnerismo, como lo quieren llamar, al peronismo, pónganle el título que quieran. Y se acercaron a la política, muchos Sí, chicos, sí. Por Néstor. Así Claro, que pero veníamos de la una nada misma. Veníamos de una derrota muy terrible que fue la que sufrimos nuestra generación. Por eso digo que florece, y después viene el 2001. o sea, florecerán no me Mil acuerdo, flores. mil flores, que era el eslogan que tenían en esa época. Y bueno, nada. Lo que pasa es que ver a la el progreso juventud ahora es lo que se maravilloso. dice, vos no ves, no los ves. Cuando, no sé, ahora están más visibilizados. Igual, En la marcha de ayer había un gran componente de jóvenes. Sí. La marcha Están de apareciendo los jóvenes la en Federal la- de Salud. Bueno, de todas maneras, quería marcar cómo esta trampa del propio sistema contra sí mismo. Decía Marx que él llevaba los gérmenes adentro de su propia autodestrucción, el capitalismo, ¿no? Exactamente, sí. Como la Segunda Guerra Mundial termina, lo hablamos el otro día, termina con un avance tecnológico de la hostia, dirían los españoles, la bomba atómica, todas las potencias desarrolladas del mundo, cuando termina la guerra, inclusive las europeas que estaban destruidas, apenas empiezan a recomponer, empiezan a invertir en las universidades, porque quieren tener tecnología, quieren y bueno, por eso empiezan a invertir en las universidades, se multiplica la matrícula universitaria. Por ejemplo, en Argentina, que era un país que no era de los más desarrollados, teníamos a mediados de los años 40, 50.000 estudiantes en la UBA. Y para 1960 ya eran 138.000. En el 70, 248.000. Todos esos jóvenes se juntaban en la universidad, y en la universidad era un fruto de un lugar donde fructificaban las ideas, la revolución, la necesidad de cambio. No nos olvidemos también que la juventud fue uno de los dos sujetos políticos que emerge después de la Segunda Guerra, la otra la mujer, porque teníamos la permanente espada de Damocles, estaba la guerra de Corea, después vino la de Vietnam, de una tercera guerra mundial. Y la carne de cañón es siempre la juventud. Por eso por eso el adjetivo de la juventud era adolescencia, Care. Bueno, ¿Por qué? te Porque iba a decir carecían de eso, la palabra adolescencia antes de la Segunda Guerra no existía. Se crea esa denominación, que todavía están buscándole una nueva denominación a la edad del adulto mayor, que todavía no es viejo, lo que estaríamos nosotros, todavía no la hay. De la adolescencia se inventa ahí la palabra. La película Rebelde sin causa, sí. Bueno, todo eso surge ahí. El peronismo es el primero que lo ve. Perón no es que la inventa él, deja que se formen y que se... Obviamente al calor de la resistencia y demás, y por eso es la primera rama juvenil, tenía 3 ramas el peronismo en aquella época, y me dicen que redondeé. Así que bueno, la vamos a dejar. Nuestro homenaje a Gustavo Rearte, y bueno, vamos a seguir, quedamos en deuda con el de Caride y en la próxima lo vamos a seguir.
Vamos a, si tenés, Guille, el separador, la presentación de la columna política, te la voy a agradecer. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. Porque la realidad política argentina nos pide un análisis profundo. En tiempos de resistencia. La columna de Marta Zuviría. ¿Amo ser el toper dentro del Estado? ¿Soy el que destruye el Estado desde adentro? Señora licenciada Marta Zuviría, antes que nada, Marta, porque te toca de cerca, hay un oyente que escribió cuando hablaron del cambio de programa. Del nombre. Jorge. Le cambio el nombre del programa. Jorge de San Martín, que dice que le pongamos Tiempos de Revolución. Sí, yo no sé si le pondría tiempos de revolución, pero sí le pondría tiempos de lucha. Eso sí, muy bien. Para reconstruir sí o tiempos de reconstrucción, porque va a haber que reconstruir. Estamos asustando de algo. No, pero ahora está perfecto. Tiempos de resistencia. Claro, pero hay que reconstruir. Por ahora estamos resistiendo. Y yo un poco quería hablar, no sé si era del título de ese título que hablaban, pero yo hoy a mi columna le puse realidad distópica. Ahora que está tan de moda esa palabra y que me parece que corresponde, ¿no? Pensar que nosotros teníamos utopías en los 70 y claro, esto es una distopía, todo lo contrario. Justamente, esto es lo distinto de aquello que se soñó una vez, ¿no? Y pensaba yo las distintas cosas que marcan esta realidad distópica. Obra pública que no se ejecuta. Se cortó el agua pública y el vocero presidencial dice que al gobierno no le importa el estado de las rutas, no le importa que no haya vialidad nacional. Están desmantelando el INTA de a poquito, ¿no? Porque hasta la mesa de enlace se puso medio mal con esto, pero van a reunirse con el presidente y ellos son tan mandones, que tienen ese don del discurso rápido y ir en contra, salen con la cola entre las patas, no dicen nada, calladitos. El único que dijo algo un poquito así fue Volando, el nieto hijo creo que es del hijo de aquel bigotudo característico. Menos mal que dijo bigotudo. que lo único que dijo es que no se llevaba nada positivo de esa reunión. Ese fue lo más, lo más grueso. Lo más grueso. Desarman el INTI, cuyo lema es: acompañemos el crecimiento de las pymes argentinas, promoviendo el desarrollo de la industria mediante la innovación y la transferencia tecnológica. El INTI, desarrollo industrial, y la UIA sigue dando apoyo al gobierno. No dice nada, están todos calladitos. Despidos masivos en el Garrahan. Ayer la marcha fue bastante grande, yo creo que debiera haber sido más, pero igual fue una marcha importante. Y el gobierno saca un comunicado alabando a los médicos del Garrahan y sosteniendo el ajuste. Es una cosa muy difícil de interpretar, ¿no? Un presidente que insulta a todo aquel que se atreva a poner en duda las estrafalarias explicaciones que da, pero los que lo escuchan lo aplauden y después salen y dicen: no entendí nada de lo que dijo. Y estamos hablando de los principales empresarios del país, es decir, lo que decíamos en el barrio, como decís vos, los que cortan el bacalao. Un presidente que se enoja con los gobernadores después de que se lograron reunirse después de muchísimas vueltas y enfrentar este embate presidencial en el Senado, que bueno, habrá que ver cómo sigue la historia, porque parece que algunos empiezan a flaquear. ¿Por qué? Porque les dicen que le van a dar dinero, cuando hace
casi 2 años que está, bueno, hace casi 2 años que los tiene con la zanahoria esa de que les va a dar y nunca les da. Se le están incendiando las provincias. El otro día, no sé, decían que le habían cortado la luz a la casa de la provincia de Entre Ríos, acá en Buenos Aires. Sí, efectivamente. Bueno, y además teléfono para refrigerio. Teléfono para refrigerio. Claro. Sí, y aparte tienen las manifestaciones permanentes o la llegada de, digamos, las quejas de todos los sectores, docentes, médicos, el agro, en fin. Y todo esto, ¿para qué? Para que siga la timba financiera. Una timba financiera que no nos toca en absoluto, ¿no? Para que sigan ganando los campeones que se van a comprar dólares y después los fugan. Mientras tanto, ¿no? El Financial Times dice, y lo voy a leer tal cual porque es interesante, dice que el esquema económico de Javier Milei ya empieza a mostrar sus fisuras en la economía real. Ya lo vimos. A Menem bajar la inflación a cualquier costo sin cuidar el resto termina mal. Es una frase que hace alusión a nuestra reciente historia, ¿no? argentina, y que todos la debiéramos recordar claramente, aunque parece que Menem hizo solo cosas buenas, según dice el presidente. Otro informe, la desindustrialización avanza. Sintetiza el tercer informe del Observatorio Social, Económico y Productivo, que analiza el impacto de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei en Santa Fe y denuncia la complicidad del gobernador Puyaro. Pero además habla de la incertidumbre que genera esta política en el personal de las grandes empresas. Y no habla de empresas pequeñas, habla de Sancor, Verónica, General Motors y todo el entramado agroindustrial de Santa Fe, que es sumamente importante y muy activo, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿dónde está la CGT? La patronal de la CGT, ¿dónde está? Porque si esto está sucediendo, a alguien afecta, es precisamente a los trabajadores. ¿Dónde están? ¿Y dónde están nuestros dirigentes? La CGT, ¿no? está, ¿dónde está? Está, no sé dónde. Sí, en Azopardo, ahí están todos sentados. Pero está a un paso de dividirse. Sí, se divide, qué sé yo, pero debiera borrarse. Una división, como lo hablábamos en el programa pasado, una división como cuando se dividió con la CGT Brasil y surgió una rama. Ojalá que surja una rama. Bueno, Y tiene, porque hay muchos empresarios. A ver, Andrés Rodríguez, cuenta la leyenda, es socio del Jockey Club. Hay un sentido de pertenencia. Pero es que, escúchame, etcétera. Son todos empresarios. Hoy el presidente con la hermana fueron al Jockey Club después de la actualamia. Bueno, estuvieron visitando. Tenés por ejemplo, Les Mata con Paco Manrique, tenés a Abel Furlan en la UOM, tenés a Palazzo en la bancaria. Hay algunos dirigentes que están empujando. Sí, hay algunos dirigentes, pero la CGT no aparece. Y discúlpame, esta historia de los dirigentes, no voy a hacer nombres en particular. Los dirigentes hablan de que y se ponen ellos. Pero ¿dónde están los trabajadores que bancan esos sindicatos? Porque los trabajadores, eso no aparecen nunca. Son solo Yo te digo que un bancario a partir de este mes tiene un sueldo inicial de 1.800.000 pesos. El que recién entró hoy al banco. Está bien. Y bueno, es que sí que tiene algún dirigente que lo representa bien. Depende. No, porque un dirigente no es solamente para que te den dinero, también tiene que saber hacer que los trabajadores defiendan a otros trabajadores que no están en igualdad de condiciones. Y que no tengan miedo de que los van a despedir mañana. Claro, de todas maneras. Porque además ganan 1.800.000, pero ojo, que esto ya lo vimos con el menemismo también, Después empieza la chique. Hay bancos que no tienen cajas, no atienden más, no tienen más cajeros. ¿Dónde crees que fueron a parar esos que ganaban más de 1.800.000? A la calle. Sí, es un proceso que está pasando. Bueno, es así. Pero te quiero decir que no son igual todos los dirigentes gremiales. Por supuesto que no, nunca son iguales, ni todos los trabajadores. No es lo mismo Baradel que Daer, no es lo mismo. No son todos los mismos. Está bien, pero la conducción de la CGT no aparece. Les vence el mandato en noviembre. Vamos a ver qué pasa. Ya Daer dijo que no sigue, porque como sabe que no puede seguir, ya avisó que se va.
vamos a ver qué es lo que queda, porque tanto Furlan como la gente de Esmata, como otros gremios, como Palacio, como otros gremios, están haciendo fuerza como para decir, bueno, muchachos, basta. Ayer, yo igual, compañeros, no ayer Yasky y Cachorro Godoy acompañaban la marcha. Bueno, y otros que no me acuerdo el nombre ahora, pero que les conozco la cara porque los vi. Pero eso es CTA. Sí, las dos CTA que están uniéndose, están uniéndose, hace 3 años que están uniéndose. Y nunca terminan. Nunca terminan. Bueno, por eso digo, acá hay una cosa de personalismos y además de intereses, porque no es el caso de la CTA, pero en la CGT hay intereses económicos muy fuertes, ¿no? Sí, siempre hubo. Pero a mí lo que más me preocupan son 2 cosas. Primero, algunos intelectuales de la rama de las ciencias sociales que estaban discurriendo, donde uno los encuentre o los lea, discurriendo sobre si esto es o no es fascismo, cuál sería la diferencia. ¿A mí qué me importa? A mí me interesa que esto cambie. Yo entiendo que uno puede, pero eso es entre académicos. Acá las ciencias sociales tienen que hacer un aporte. Es fundamental. Si no, ¿para qué estamos? Para hacer un aporte a que esto cambie. Y después algunos dirigentes, algunos que son nuestros dirigentes, y que hablan de un modo que uno se pregunta, ¿no? Porque cuando dicen, bueno, la reforma laboral habría que hacerla, porque el mundo del trabajo ha cambiado mucho, pero ¿qué tenemos que ser? ¿Esclavos? Escuché diciendo sí, eso. Yo también. Y bueno, ¿y qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué vamos a ser esclavos de nuevo? No puede ser que los docentes paren y los chicos no tengan clases. Claro, pues es una barbaridad. Bueno, en fin. Yo la verdad que creo que... Que muy representativa la sí, por supuesto que sí, muy representativa. Yo no quise abundar para no seguir caer con en el nombre. tema, para no caer, sí. Yo creo que evidentemente los libertarios han copado la mentalidad del pueblo. Pero el problema no es que lo que decía recién, el problema no es que coparon solo la mentalidad del pueblo, sino de los dirigentes que se supone que los tienen que defender. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Así que, de todas maneras, insisto, llegan los tiempos de lucha, a despertarse y salir a la calle, porque esto se termina mal, si no. Hacer tuya las palabras de tu profesor. De todas maneras, me parece que esto no es un problema nuestro, es un problema del mundo, diría, porque por lo menos de muchos países. En muchos lugares ha renacido el fascismo, la derecha, como queramos llamarle. Pero no sé. Es difícil porque recién decíamos ha cambiado la cuestión laboral. Sí, hay un gran cambio, hay un inmenso cambio en lo que hace a los trabajadores. Y bueno. A mí me hacen acordar, Patri, en lo previo del 2001, cuando un laburante iba a pedir un aumento de sueldo, le decía, ¿tenés 50 haciendo cola para laburar por menos de la mitad de lo que vos cobrás? Y volviendo a esto, yo creo que hay dirigentes ensobrados o encarpetados porque cobraron los sobres y una clase trabajadora que como sector de clase está muy fraccionada y con mucho temor a perder el laburo, porque ¿a dónde van? Mucho temor a perder. El señor Hugo Moyano firmó hace 20 días una paritaria de camioneros, que era una paritaria histórica, siempre eran los que más plata ganaban, y acordó lo mismo que pide el Toto Caputo, 1% mensual. Sí. Eso sí, después una suma fija de 48.000. Eso sí, acordó también que la patronal le va a pagar 18.000 pesos por mes por cada afiliado para la obra social. 18.000 pesos por mes por 100.000 afiliados son 18.000 palos. Por única vez. 18.000 como resarcimiento, 18.000 millones de pesos a cambio de firmar una paritaria del 1%. Me parece que más claro agua. Claro. Esos son los dirigentes que tenemos. Vamos a ir con la última parte del programa. Guille, si tenés lista la cortina de medio ambiente, ponela a ver si Patricia te arreglas con los 7 minutos que quedan. Sí. Vamos a ver. No sé si me arreglo, pero no importa. Dale. Seguimos en otro momento. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida.
Nuestra relación con la naturaleza en tiempos de resistencia. Bueno, tengo 2 comentarios, pero creo que va a alcanzar para solamente uno. Y vamos a seguir con un comentario que habíamos hecho en el último donde yo estuve, porque falté aún. Y es lo que pasaba con un árbol, pero el no un árbol quebracho. Cualquiera. Quebracho de Villa Allende. Un quebracho de 300, casi 300 años, tiene 184, no sé quién, años, allá en Córdoba, para ensanchar una avenida, Luchetti, no sé cómo se llama. Lo cierto es que ha habido o hubo una grandísima movilización de vecinos, de ambientalistas, y bueno, se armó mucho más, fue muy grande en el sentido de que fue mucho más allá se conoció acá y en otros lugares, o sea, mucha difusión tuvo. Por ejemplo, tomó partido León Gieco, Ricardo Mollo y otros, y el líder de Dividido dicen que difundió un video para que no se removiera. Y bueno, gente conocida del mundo del fútbol. ¿Qué quiero decir con esto? Que con toda esa grandísima movilización que hubo, además hubo gente... no solamente la movilización, hubo represión, hubo gente herida, detuvieron a una periodista. Bueno, lo que yo decía que esto, vieron que yo no digo malas palabras, pero yo creo que a esta altura del partido esto que hicieron es una hija putez y sí, es así. ¿Lo trasplantaron? Al árbol lo trasplantaron, pero la gente que conoce dice que el árbol no va... O sea, tenía una grandísima cantidad de raíz, que más tuvieron que cortar porque no lo podían sacar. Claro. Y bueno, por ese motivo, ojalá Dios quiera, pues sabés qué sería, pero lo llevaron más o menos a unos 60 metros y creen que no va a prosperar. Podrían haber corrido 60 metros la ruta. Yo vi la traza que proponían los ambientalistas y la traza que quedó era ínfima. La diferencia, lo que tenían que correr la traza era una cuestión de poder. A ver quién la tenía más grande. Te recuerdo que acá cuando hicieron la 9 de julio alteraron la traza para que quede la iglesia ahí de Constitución. Lo que hablábamos la otra vez. Claro. Sí. Y la embajada de Francia. Sí, bueno. También. Ahora después la segunda etapa es verdad. Bueno, otra cosa es que yo digo que esto no solamente es una cuestión, un crimen ambiental, sino que también es una hijaputez, digo yo, porque también está la intencionalidad. O sea, se agrega a esta cuestión, ponerle que sea por burrez o por ignorancia, porque hay muchos ignorantes, y que lo hayan sacado, pero no, está la intencionalidad por la cuestión de los negociados. Porque a decir verdad, de ahí se han sacado muchos por negociados. Y esta gran obra que están haciendo también es eso, porque no es otra cosa. Bueno, a esto, la cuestión de la cantidad de carbono, por ejemplo, un árbol grande, abuelo, como este árbol, no lo podemos comparar con un árbol joven en cuanto a la cantidad de carbono que absorbe, por supuesto. Bueno, ¿qué otra cosa sobre el árbol? Bueno, que la resistencia fue muy grande. También tiene un importante interés cultural y, por ejemplo, ¿qué dicen los originarios de esto? Claro. Dice, estoy hablando bien acá. Sí. El árbol, además de la importancia ambiental, también tiene una importancia, un interés cultural. Dice, el abuelo sabio de la naturaleza que ha custodiado el territorio por siglos, dicen las culturas originarias. Bueno, igual, más allá de toda esta gran movilización que hubo, el árbol se sacó de todas maneras. Como dijimos recién, se llevó a 60 metros del lugar, ahí cito nomás. Y bueno, pero como siempre, el capital sigue imponiendo su política más allá de cualquier lógica, como nosotros lo conocemos, no solamente en el tema del árbol sino en todos los temas de la política ahora.
¿Puedo hacer el otro comentario? Falta un minuto, mejor terminemos ordenadamente. ¿Sobre qué era? Dejar el título planteado para la próxima. No, para la próxima voy a hacer un comentario, porque lo que va a ser a la próxima que viene un especialista, no viene. Vamos a hacer una nota con un especialista ambiental, un abogado de Misiones, y tiene que ver con esto también, así que... Bien, vamos a seguir con el tema porque eso forma parte también del mundo en que vivimos y de los derechos que tenemos. Bueno, nos estamos yendo. El próximo viernes vamos a volver acá. Gracias Marta Subiría, gracias Patricia Machado, gracias Miguel Calabozo, gracias Mariana Mensulio. Mi nombre es Roberto Lago y en 7 días volvemos a estar acá en Radio Con Aguante haciendo Tiempos de Resistencia. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La resistencia es colectiva.